¿verdad? Sean bienvenidos, hermano pastor, hermana pastora, ya están de regreso, ¿verdad? Gracias al Señor que los llevó y los trajo con bien, ¿verdad? Entonces, en esta mañana pueden sentarse, hermanos. Vamos a leer un salmo, ¿verdad? Es un salmo escrito por David, ¿verdad? El rey David, que Dios mismo nos dice de David que Él escoge a David porque el corazón de David era como el corazón de Dios, ¿verdad? David lo escoge el Señor siendo muy joven para que fuera rey de Israel, ¿verdad? Para que fuera el rey de la nación. Pero pasa cierto tiempo hasta que David ve eso, ¿verdad?, consumado en su vida, ¿verdad? Pero cuando ya él es rey, ¿verdad?, y está sirviendo a la nación, ¿verdad?, por lo que él fue escogido y sirviendo a Dios, él tiene en su vida, ¿verdad?, como dijéramos, una mancha, ¿verdad?, en su servicio una mancha hacia Dios, ¿verdad?, en desobediencia a él. Y yo creo que todos estamos familiarizados con la historia, ¿verdad?, cuando David pues comete pecado, ¿verdad?, cuando se fija en la mujer de alguien que no era ¿verdad?, su esposa, no era la esposa de David, no era la mujer de él, ¿verdad? Entonces él se fija en esta mujer, ¿verdad? Entonces él comete adulterio, ¿verdad? Él comete desobediencia a Dios, ¿verdad? Él comete también asesinato porque manda a asesinar al esposo de esta mujer, ¿verdad? Entonces completamente él peca delante de Dios, ¿verdad? Entonces, pensando, ¿verdad?, y meditando un poco, ¿por qué Dios permite entonces algo así? ¿Verdad? Si David es de acuerdo al corazón de él, ¿verdad? Entonces, creemos, ¿verdad? Se cree de que Dios lo hace para que tanto David como nosotros, que ahora, dice Pablo, estas historias fueron escritas para que nosotros aprendamos de ellas, ¿verdad? Entonces, para que nosotros y David se diera cuenta que tan bajo podemos caer cuando nos salimos de la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Qué tan mal podemos ir delante de Dios? ¿Qué tan mal podemos llegar delante de Dios cuando salimos, ¿verdad?, de lo que Él nos ha mandado a hacer, ¿verdad? Entonces David cae de tal manera que pasa aproximadamente más de 9 meses alejado de Dios. Y no es que Dios se haya alejado de él, ¿verdad?, porque Dios no se aleja de nosotros, sino que es David el que se aleja de Dios, ¿verdad? Entonces, en el libro de Malaquías, leyendo yo hace como 2 o 3 semanas atrás, el pueblo de Israel le dice a Dios: tú nos has dejado, ¿verdad? Y Dios dice: yo no te he dejado, yo no cambio, yo soy fiel, ¿verdad? Yo no te he dejado. Ustedes son los que se han apartado de mí, le dice él al pueblo de Israel. Vuélvanse a mí y yo entonces me vuelvo a ustedes. O sea, somos nosotros los que nos alejamos de Dios, ¿verdad? Pero entonces Dios trata con David, ¿verdad? En la vida de David, después de 9, 10, 11 meses que él está sin saber de Dios, después de haber experimentado David una relación con Dios muy íntima, ¿verdad? Después David experimentado esa relación con Dios íntima, ahora está en sequedad, ¿verdad? Ahora él ha encontrado algo en su vida que posiblemente nunca antes le había pasado, ¿verdad? Entonces Dios confronta a David por medio del profeta, ¿verdad? Entonces David, cuando es confrontado, reconoce su pecado, ¿verdad? Reconoce que ha fallado, ¿verdad? Entonces, después de que él reconoce que ha fallado, ¿verdad?, y empieza otra vez a servir a Dios y sus pecados son perdonados, él escribe el Salmo 51, ¿verdad?, que es el salmo que leímos al principio del servicio, ¿verdad? El Salmo 51. Pero después de que él es restaurado, él escribe otros salmos, ¿verdad? Entonces, y el salmo que hoy quiero leerles a ustedes, ¿verdad?, es el Salmo número 32. ¿Verdad? Que este salmo viene después de que David escribe el Salmo 51, después de que David es perdonado, después de que David es restaurado, después de que David es confrontado por Dios, ¿verdad? Después de que entonces ahora Dios lo perdona y lo vuelve a su lugar, ¿verdad?, a su relación con él. Ahora David escribe este salmo, el número 32, ¿verdad? Entonces, fue solo la introducción para que entonces ahora entendamos el Salmo 32, ¿verdad? Este es un salmo, no sé si ustedes en sus Biblias tienen como título y dice masquil, ¿verdad? Masquil, cuando dice masquil significa que es un salmo didáctico,
¿verdad? Es un salmo para aprender, es un salmo en el cual todos los salmos son para aprender, ¿verdad? Pero los que llevan el título Masquil son especiales, ¿verdad? Para el aprendizaje de nosotros, ¿verdad? Por eso esta historia está escrita ahí, ¿verdad? Y aunque usted dice, pero el Salmo 51 está más adelante en mi Biblia y el 32 está antes, ¿verdad? No están en orden cronológico, ¿verdad? Entonces, el 32 fue escrito después del 51, ¿verdad? Pero no importa el orden que estén, ¿verdad? Si está ahí es porque el Espíritu Santo quiso que estuviera ahí, ¿verdad? Y nosotros no lo vamos a cambiar, no, sino que es el 32, ¿verdad? Entonces, es un salmo masquil de aprendizaje, ¿verdad? Y cuando lo veamos leyendo, usted se va a dar cuenta que tiene también incluidos la palabra 3 veces Selah, ¿verdad? La palabra Selah quiere decir que cuando usted lee este salmo, ¿verdad? Aquí no lo vamos a hacer por mucho tiempo, pero cuando usted lee el salmo, usted tiene que detenerse y pensar en lo que ha leído. Eso significa Selah. Selah significa un tiempo que uno se detiene y piensa en lo que ha leído anteriormente, ¿verdad? No sabemos si David escribía los párrafos, le ponía Selah y él mismo se ponía a pensar, ¿verdad? En lo que había escrito, pero, ¿verdad? Eso significa Selah, ¿verdad? Significa detenerse y pensar en lo que uno ha leído. Entonces el Salmo 32 dice así: bienaventurado aquel, o sea, hombre, mujer, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos. Recordemos que le dije que había estado como 9 meses, un año, ¿verdad? Escondiendo su pecado. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Y alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo estoy delante de ti, oh Dios, te agradezco, Señor, del privilegio que me da la oportunidad, oh Dios, de ser yo el portador de esta palabra, Señor, de este mensaje que tú tienes, Señor, para tu iglesia en este día, para tu pueblo. Gracias te doy, Señor, de todo corazón. Te pido que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, hablando en nuestros corazones, Señor, y que lo que aquí digamos sea de acuerdo a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Verdad? Cuando nosotros leemos este salmo, hermanos, nos damos cuenta que en realidad, ¿verdad?, el gozo nuestro como cristianos no viene de nuestras circunstancias, ¿verdad? No viene de lo que tengamos o no tenemos, ¿verdad? No viene si estamos enfermos o si estamos sanos, ¿verdad? No viene cuando todo está bien, ¿verdad? Sino que el gozo del cristiano viene de saberse perdonado. Si usted no siente, o yo no siento ese gozo, es porque no hemos entendido a cabalidad lo que significa tus pecados te son perdonados. No hemos entendido a cabalidad lo que significa que el Señor nos haya rescatado, nos haya salvado, que Jesucristo haya venido a este mundo, haya dejado su trono de gloria, haya dejado el cielo. Dice Pablo que se despojó de ser Dios y a él no le importó. Vino a este mundo y murió por nuestros pecados, en paga de nuestros pecados. ¿Verdad? Juan el Bautista, cuando introduce al Señor Jesucristo, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdad? Jesucristo vino a morir a esta tierra para quitar el pecado del mundo, para perdonar su pecado y el mío. Entonces, si nosotros no estamos felices
¿verdad? En cualquier condición en que nosotros nos encontremos es porque en realidad no hemos entendido de lo que Dios nos ha salvado. No hemos entendido para dónde íbamos, ¿verdad? Y Dios nos rescató de ese lugar, ¿verdad? Y nos quitó de ese camino donde estábamos, nos ha puesto ahora en su camino y nos lleva hacia la vida eterna con Él. Anteriormente íbamos en camino de perdición, íbamos para una perdición eterna, para un sufrimiento eterno. Si nosotros, hermanos, no entendemos eso, nunca vamos a entender entonces lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y como cristiano usted va a decir, hermano, pero yo acepté al Señor, ¿verdad? Para mí este mensaje ya no es. No, es para todos el mensaje. Porque estamos todavía en este mundo, estamos en esta tierra. Y aunque nosotros como cristianos nuestra condición no es pecar todo el tiempo, pero sí pecamos, ¿verdad? Sí fallamos. Y el escritor del libro de Hebreos dice en Hebreos 3, ¿verdad? Dice, el Espíritu Santo dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. O sea, el Señor está siempre hablando a nuestra vida, siempre. No importa si hace 5, 10, 15, 20 años nosotros venimos a Él o si venimos ayer, el Señor está todo el tiempo hablando a nuestra vida. Hablando a nuestra vida. Y espero que este salmo, así como habló a mi vida, hable también a su vida. ¿Verdad? Porque David explica acá y dice, bienaventurado. Bienaventurado quiere decir 3 veces dichoso. ¿Verdad? Feliz, feliz, feliz. Una persona bienaventurada es una persona feliz, contenta, ¿verdad? Dichosa, que no haya que hacer con esa felicidad. ¿Verdad? Es que me viene a mi mente como cuando nosotros acabamos de aceptar al Señor, ¿verdad? Y andamos felices, gozosos, dichosos, pero pasa el tiempo y ese gozo se va terminando, ¿verdad? Se va acabando, no sé por qué razón, debería de ir aumentando, ¿verdad? Porque conforme vamos conociendo al Señor, conforme vamos leyendo su palabra, conforme vamos entrando más en el conocimiento de Dios, en quién es Él, en lo que ha hecho por nosotros, el gozo debería resaltar más aún en nosotros, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, de tu interior saldrán ríos de agua viva. No es que nosotros vamos a ir a buscar los ríos de agua viva, no, de nosotros, de nuestro interior, tienen que salir ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros, ¿verdad? No somos ajenos entonces al sufrimiento, ¿verdad? No somos ajenos al dolor, no somos ajenos a las preocupaciones de la vida, ¿verdad? Porque suceden, como en este tiempo que estamos, ¿verdad? Posiblemente nos preocupamos, a uno nos ha afectado de una forma, a otro nos ha afectado de otra forma, pero no debería eso de quitarnos el gozo, ¿verdad? El gozo que da el sabernos perdonados, ¿verdad? Y David pone esto aquí, hermanos, pero de una forma extraordinaria. Extraordinaria, es un salmo muy, muy precioso. Pero entonces David usa 3 palabras para expresarnos y para él decir, ¿verdad?, de qué Dios le ha perdonado, ¿verdad? Él usa la palabra transgresión, él usa la palabra pecado y también usa la palabra iniquidad. Lo que David en realidad está haciendo, ¿verdad?, en este salmo, él está apelando al carácter de Dios, ¿verdad? Él está apelando a lo que Dios ha revelado de quién es Él, ¿verdad? Cuando Moisés, esto está en Éxodo 34, ¿verdad? Dios le dice, Moisés, prepárate las tablas, ¿verdad? Alízalas, prepáralas y vente al monte que te voy a volver a dar los 10 mandamientos. Dios le dice a Moisés, yo soy Jehová, el que perdono, le dice él, la transgresión, el que perdono el pecado y el que perdona la iniquidad. Ahora David está agarrando lo que Dios ha dicho que él ha prometido, lo que él es, y lo está colocando en su vida, ¿verdad? Lo está trayendo a su vida. Él dice, tú prometiste perdonar la transgresión. Yo he transgredido delante de ti. Yo he fallado delante de ti. Tú prometiste perdonar el pecado. Tú dices que tú perdonas el pecado. Ahora perdona mi pecado. Tú prometiste perdonar la iniquidad. Yo he sido un inicuo. Yo te he fallado, Señor. Ahora perdóname. ¿Por qué? Porque tú lo has prometido, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda a nosotros en nuestra vida muchas veces de oración, ¿verdad? Nosotros tenemos que orar conforme a lo que Dios ha prometido, porque así es como Él va a contestar y va a cumplir lo que Él ha prometido en nuestra vida, ¿verdad? Entonces,
Cuando nosotros muchas veces nos dice que como cristianos nosotros no fallamos o no pecamos, ¿verdad? No deberíamos, pero pasa en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces nos están dando una mala enseñanza, porque no es así. Cuando nosotros vamos al libro de Juan, ¿verdad? Él está hablando y dice, si nosotros, en la primera carta de Juan, él dice, si nosotros decimos que nunca, ¿verdad? Pecamos, dice él, somos mentirosos. Entonces, si somos mentirosos, ¿qué estamos haciendo? Estamos pecando, ¿verdad? Y estudiando yo esto, hermano, me doy cuenta de que en el trasfondo de Juan, ¿verdad? En lo que él está hablando en ese capítulo, él está hablando acerca del reino de la luz. Él dice, Jesucristo, dice Juan, enseñó esto, que nosotros somos del reino de la luz, ¿verdad? ¿Y de dónde veníamos? Del reino de las tinieblas, ¿verdad? Entonces, cuando ahora venimos del reino de las tinieblas y Dios nos pasa al reino de la luz a través de Jesucristo, dice él, ¿verdad? Nosotros deberíamos de no pecar, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el pecado, ¿de dónde es? Del reino de las tinieblas. Pero ahora nosotros estamos en el reino de la luz, ¿verdad? Entonces, y él está relacionando el pecado ahí con la relación entre los hermanos, ¿verdad? La relación entre nuestro prójimo y nosotros. Entonces él dice, si nosotros decimos que amamos a Dios, pero no amamos al prójimo, estamos todavía en el reino de las tinieblas. Estamos en el reino de las tinieblas. Y en el reino de la luz, no puede usted llegar al reino de la luz y seguir como estaba en el reino de las tinieblas, dice Juan, porque entonces todavía la luz de Cristo no le ha iluminado, ¿verdad? No le ha iluminado. Entonces, si nosotros fallamos, abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Jesucristo dice que está a la diestra del Padre abogando por usted y por mí, ¿verdad? Si esto, hermano, no nos da consuelo y nos da alegría, es que algo está pasando en nuestros corazones, ¿verdad? Algo está pasando en nuestros corazones, porque ese ministerio de Cristo de intercesor por usted y por mí es a favor nuestro, ¿verdad? Es a favor nuestro, ¿no? Cuando nosotros pequemos, erremos delante de Dios, vayamos a Él confiadamente, porque Él nos perdona, Él nos restaura, ¿verdad? No hagamos lo de David, que pasó más de un año sin ser restaurado, ¿verdad? Sin ser restaurado. Entonces, vamos a ver rápidamente, ¿verdad? Lo que significa entonces transgresión. Transgresión, que es lo primero que David dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, ¿verdad? Transgresión significa rebelión. Transgresión significa dejar a Dios. Y se manifiesta por desafiar su voluntad y autoridad. David, cuando transgrede, ¿verdad? Es que está desafiando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le ha dicho, no adulterarás. Pero sin embargo, él adultera, desafiando a Dios, ¿verdad? Él desafía a Dios. Entonces, transgresión es desafiar a Dios, oponerse a su voluntad, ¿verdad? Entonces, enfrentar lo que Dios ha dicho que no hagamos, ¿verdad? Significa también dejar a Dios. David, por lo menos, como les dije, dejó a Dios de 9 meses a más. ¿Cómo sabemos esto? Porque nos dice, ¿verdad? En 2 de Samuel, que cuando llega a Natán el profeta a confrontarlo, él le dice, tu hijo ya ha nacido. Y sabemos, ¿verdad? Lógicamente, que para que un bebé nazca se lleve 9 meses, ¿verdad? Entonces, si ya el niño había nacido, por lo menos David había pasado 9 meses o 10 meses alejado de Dios, ¿verdad? Y es terrible, hermanos, lo que David describe, cómo él se sentía en ese tiempo que estaba alejado de Dios, ¿verdad? No es lo mismo como cuando ahora él dice, qué felicidad, ¿verdad? Qué belleza es ser perdonado por Dios, qué tranquilidad se siente en su corazón, ¿verdad? Ser perdonado por Dios. Entonces, él se siente mal, ¿verdad? Porque ha dejado a Dios, ¿verdad? Y entonces, como les digo y repito, esta historia es para que nosotros aprendamos. Y si hemos fallado, hemos cometido algo en contra del hermano, ¿verdad? Lo que sea que hayamos hecho, Él nos perdona, ¿verdad? Él nos perdona, pero Proverbios dice que tenemos que venir ante Él, ¿verdad? Y confesar nuestro pecado, pero tenemos que entonces apartarnos de ese pecado, ¿verdad? No seguir haciéndolo, porque entonces no nos hemos arrepentido, ¿verdad? Y después David sigue diciendo, bienaventurado, dice,
como su transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Pecado acá, ¿verdad? Y en toda la Biblia significa errar el blanco, ¿verdad? En ese tiempo se acostumbraba mucho los arcos y las flechas, ¿verdad? Y cuando la persona que estaba tirando la flecha erraba el blanco, o sea, no le pegaba lo que tenía que pegarle, eso significa pecado, ¿verdad? Cuando nosotros le erramos al blanco, o sea, transgredimos lo que Dios ha dicho, eso es pecado, ¿verdad? Entonces significa errar el blanco, significa desviarse de lo que debe de ser la meta, ¿verdad? Desviarse de lo que debe de ser la meta. Entonces, cuando incumplimos las demandas de Dios, cuando desobedecemos los mandatos de Dios, estamos errando, estamos fallando, ¿verdad? No estamos pegando en el blanco y entonces eso es pecado, ¿verdad? Entonces David dice que es cubierto el pecado. El mejor ejemplo que tenemos de esto, ¿verdad? Es en Génesis, cuando es el primer ejemplo, cuando Adán y Eva pecan, ¿verdad? Y dice que Dios entonces mata a un animal y los cubre con las pieles de estos animales, ¿verdad? Este es el primer ejemplo que tenemos de lo que significa cubrir el pecado, ¿verdad? Entonces, también dice David, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Iniquidad, cuando lo buscamos, ¿verdad? Los sinónimos en el diccionario, significa ignominia, injusticia, perversidad, vileza, significa maldad, ¿verdad? David reconoce que había hecho mal, ¿verdad? Reconoce que había sido cedido a los impulsos de su carne, ¿verdad? Algo, desde el principio, hermanos, algo está mal en la vida de David. Porque David, como rey en ese tiempo, ¿verdad? Se acostumbraba a que si el pueblo o la nación estaba en guerra, el primero que iba delante de los ejércitos era el rey, ¿verdad? Era el que iba impulsando el ejército, porque recordemos que eran batallas cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Entonces el rey era el primero que iba delante de los ejércitos. Pero sin embargo, en Samuel, en la historia, nos dice de que David se quedó en su palacio, no fue a la guerra, ¿verdad? Él no fue a la guerra. Y es ahí donde, ¿verdad? Comete el pecado, comete la transgresión, ¿verdad? Es ahí donde él comete la falta en contra de Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, ahora él ya, el perdonado, dice, soy bienaventurado, ¿verdad? Bienaventurado. Cuando leímos el Salmo 51, leímos de que David dice, no hay sacrificio que yo pueda hacer. David entendía de que en la ley no había sacrificio para lo que él había hecho. No había sacrificio. Él entendía y sabía, como rey que era, y sabía la ley, que la ley decía que él tenía que morir. Él tenía que morir. Recordémonos en el Nuevo Testamento cuando le traen al Señor Jesucristo, ¿verdad? La mujer que ha sido encontrada, ¿verdad? En fornicación, que ha sido encontrada. Entonces, ¿qué era lo que ellos iban a hacer? Era matarla, ¿verdad? Porque esto es lo que la ley decía. No había un sacrificio dictado por Dios para un pecado que era voluntario, para una desobediencia como el que David había hecho. Por eso es que él recurre entonces ahora a la gracia de Dios, ¿verdad? Él recurre a lo que Dios había dicho y él entiende que es nada más por gracia, ¿verdad? Por gracia. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Pablo en Romanos 3:27 menciona estos versículos y él está hablando acerca de la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces este salmo también encontramos la gracia de Dios en él, aunque es en el Antiguo Testamento, donde, ¿verdad? Era por sacrificios. Pero sin embargo ahora David dice, estoy feliz, estoy contento porque tú has perdonado mi pecado y me has restaurado, aunque yo no tenía perdón. Aunque yo había pasado y había hecho lo peor contra ti, ¿verdad? Él había, ¿verdad? Se había pasado con iniquidad, ¿verdad? Uno de los mandamientos donde dice no adulterarás, ¿verdad? Había matado a Urías, el que era esposo, ¿verdad? De la mujer con que él, ¿verdad? La tomó con él como esposa. Después, al final, le miente a ella porque nunca le dijo que él había planeado la muerte de su esposo, ¿verdad? O sea, él había pecado sinceramente. Y estas tres palabras que Dios usa y que David usa, prácticamente podríamos decir que envuelven todo el pecado, ¿verdad? Todo el pecado. No podemos buscar otra palabra más, ¿verdad? Para decir que David estaba consciente de lo que había hecho. Aunque le tomó 9 meses o más,
¿verdad? Y que Dios lo confrontara en reconocer que él había hecho mal. Y muchas veces, hermanos, nosotros estamos de esa forma, ¿verdad? Nosotros estamos de esa forma, sabemos que estamos mal, sabemos que estamos actuando mal, pero no queremos reconocerlo, ¿verdad? No queremos reconocerlo hasta que vamos a su palabra o escuchamos su mensaje, ¿verdad? Y el Señor nos habla y decimos, sí, yo estoy mal, ¿verdad? Yo he actuado mal, yo he hecho mal. Porque si usted no hace de esa forma, no siente de esa forma, es que todavía usted no ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Porque el Espíritu Santo que está en usted es el que lo va a redarguir de ese pecado, ¿verdad? Es el que le va a hablar. Si Él está hablando a su vida y a su corazón, Él busca las formas de traerlo y de llevarlo hasta que usted llegue otra vez a sentir el perdón, ¿verdad? A sentir la felicidad del perdón, ¿verdad? La felicidad de la salvación, ¿verdad? Hay otro salmo donde David le dice, vuélveme el gozo de mi salvación, ¿verdad? Vuélveme el gozo de mi salvación, porque todo esto él lo había perdido, ¿verdad? Entonces, también David en esos mismos 2 versículos, él usa las 3 palabras, ¿verdad? Para definir el pecado, pero también él usa 3 verbos, ¿verdad? Para entonces explicar lo que ha pasado en la vida de él, ¿verdad? Y el primero es perdón, ¿verdad? Cubrir, y también culpa, ¿verdad? No, perdón, sí. Y el hombre aquí en Jehová no culpa. Entonces él usa las 3 formas de describir el pecado, ¿verdad? Con 3 verbos de lo que Dios hace por él, ¿verdad? Y lo hace también por nosotros, ¿verdad? Lo hace por nosotros, hermanos. Como les digo, es un salmo para que aprendamos, y la lección es, ¿verdad? Que no pasemos nosotros por lo que él pasó, ¿verdad? Que si hemos fallado a Dios, que si hemos cometido algún pecado delante de Dios, delante de un hermano, ¿verdad? Nos confesemos delante de Dios y después pidámosle perdón al hermano, ¿verdad? Porque nuestra relación, hermano, no es nada más vertical, ¿verdad? No es nada más Dios y yo y mi cúpula, y de ahí los demás no importan. No, la Biblia no nos enseña eso, ¿verdad? La Biblia nos enseña que mientras más yo me relaciono con Dios, mejor tiene que ser la relación con mis hermanos. Mejor tiene que ser la relación con mis hermanos, ¿verdad? No puede ser. Dios dice, ¿cómo dices que amas a Dios que no lo has visto? Pero no amas a tu hermano que lo ves, ¿verdad? Que lo tienes a la par tuya todo el tiempo, que estás con él, ¿verdad? ¿Cómo? No puede ser, ¿verdad? Es imposible. Entonces todavía, dice Juan, no nos ha alumbrado la luz de Dios. Todavía no estamos, ¿verdad? En el reino de la luz. Seguimos en el reino de las tinieblas, ¿verdad? Porque no amamos a nuestros hermanos. Entonces David sigue diciendo en el versículo 10, mientras callé, se envejecieron mis huesos, ¿verdad? Mientras él no dijo nada, mientras él no ¿verdad? Le dijo a Dios, como decimos, se dijo todo, se destapó delante de Dios, aunque Dios sabía lo que él había hecho, ¿verdad? Pero hasta que él no lo declaró delante de Dios y le dijo a Dios, Señor, esto y esto y esto y es lo que yo he hecho, dice que él sentía que aún sus huesos se habían envejecido. Él estaba en gemir todo el día, ¿verdad? Y muchos teólogos, muchos estudiosos de la Biblia creen que David realmente estuvo enfermo en ese tiempo, ¿verdad? Porque sabemos ahora que si su mente, ¿verdad? Nuestra mente está perturbada o enferma por algo, nuestro cuerpo también lo siente, ¿verdad? Si usted en su mente está, ¿verdad? Por algo, usted se preocupa demasiado por algo, ¿verdad? Puede llegar aún a afectar sus emociones y su cuerpo, ¿verdad? Entonces se cree de que David estaba pasando por una enfermedad, ¿verdad? Entonces el Salmo 38, ¿verdad? Que está un poco más adelante, nos habla acerca de eso. Dice el 38:1, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y después dice que sus llagas hiedían ya y supuraban a causa de su locura. O sea,
era tanto lo que David había pasado que aún su cuerpo lo sentía. ¿Verdad? Aún su cuerpo se sentía mal. Y con esto no quiero decir, hermanos, que si alguien peca, ¿verdad? O está enfermo es porque ha pecado. ¿Verdad? No. Este es el caso de David. ¿Verdad? David se sentía así, de esa forma. ¿Verdad? Que aún hasta había enfermado. Porque de día y de noche, dice el versículo 4 del 32, se agravó sobre mí tu mano. La mano de Jehová se había agravado sobre David. ¿Verdad? Se había agravado de tal forma que él estaba destrozado aún en su cuerpo. ¿Verdad? Él estaba mal. ¿Por qué razón? Porque él había experimentado, ¿verdad?, lo que era su estar con Dios. ¿Verdad? Su caminar con Dios. Él había experimentado lo que es la delicia de estar con Dios. ¿Verdad? La delicia de la presencia de Dios. Ahora David estaba seco. Estaba en sequedad completamente. ¿Verdad? Él no se sentía bien. Y él sabía dentro de sí, hermano. Él sabía lo que había hecho. Pero no quería, ¿verdad?, confesárselo a Dios. Y cuando en el versículo 2 dice, en mi oscuro espíritu no hay engaño, quiere decir de que cuando nosotros venimos a Dios y le confesamos nuestros pecados, no podemos dejar uno oculto. No podemos dejar algo que hayamos hecho oculto, porque entonces en nuestro espíritu hay engaño. ¿Verdad? En nosotros hay engaño. Y dice David que no puede haber engaño si uno quiere ser perdonado. Si uno quiere experimentar el perdón de Dios en nuestras vidas, en la felicidad, ¿verdad?, en la bienaventuranza de ser perdonado, tenemos que declararle a Dios todo lo que hemos hecho. ¿Verdad? No se puede quedar nada. David dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Lo que para él antes era un gusto, ahora no le da ni gusto hacer. ¿Verdad? Lo que él antes disfrutaba hacer, ahora para él ya no es nada. Estaba completamente seco. Nosotros, hermanos, muchas veces pasamos por momentos así. ¿Verdad? Leemos la palabra del Señor y no le hallamos nada, no le hallamos sabor. ¿Verdad? Dejamos muchas veces de leerla, dejamos muchas veces de orar, ¿verdad? Ya no encontramos ese sabor, ¿verdad?, que antes tenía. Ya no deseamos ir a su palabra, ya no deseamos ir a la oración, ya no deseamos experimentar esos momentos con Dios que antes los habíamos tenido. ¿Verdad? No, ya no, estamos en sequedad. Tenemos que volvernos a Dios. ¿Verdad? Tenemos que dejar esos momentos. Tenemos que salir de ahí y volvernos a Dios como lo hizo David. ¿Verdad? Porque Dios es justo y fiel para perdonarnos. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. ¿Verdad? No se los prometo yo, ni lo promete el pastor, ni lo prometen los... No, lo promete Dios. Él es el que lo promete. ¿Verdad? No lo prometemos nosotros. Entonces, después en el versículo 6... el 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es muy interesante, hermanos, cuando nosotros vamos a la historia de Natán con David, el profeta. Cuando David le dice, he pecado contra Dios, Natán no le dice, ¿sabes qué, David? Te arrepentiste, yo voy, ¿verdad? Y voy a ir al templo y voy a orar y a ver si Dios contesta, si Él te ha perdonado. Natán le dijo en el instante, Dios ya te perdonó. Cuando Dios manda a Natán, ya le había dicho de que Él había perdonado a David. ¿Verdad? Porque instantáneamente Natán le dice, David, Dios ya te perdonó. Pero eso no significa, le dice él, de que las consecuencias van a desaparecer. No, tu pecado está ahí. Las consecuencias están ahí. ¿Verdad? Dios perdona nuestro pecado, pero si hemos fallado de una forma como lo hizo David, las consecuencias estarán ahí. ¿Verdad? Las consecuencias estarán ahí. La consecuencia era, le dice, no se apartará de tu vida la espada. ¿Verdad? No se apartará de tu vida la espada. Tu hijo morirá. Y así pasó. Todo lo que el profeta le dice, así pasó en la vida de David. Aunque Dios ya lo había perdonado. Aunque Dios ya lo había restaurado. Aunque él ya había otra vez experimentado ese gozo del perdón, las consecuencias pasaron como el profeta le dijo. ¿Verdad? Entonces él dice,
yo te confesaré y te declararé mi iniquidad y mis transgresiones, y tú perdonaste la maldad de mi pecado pasado. ¿Verdad? Tú me perdonaste. Cuando yo te declaré, tú ya me habías perdonado. ¿Verdad? Es que Él está listo, hermanos. Él está esperando a que nosotros regresemos a Él, ¿verdad? Y le pidamos perdón. ¿Verdad? Y le pidamos perdón. Entonces el 6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Después de que él experimenta el gozo del perdón, ¿verdad? Después de que él, ¿verdad?, se siente ya perdonado, dice que hasta los cantos le vuelven otra vez. O sea, en ese tiempo que él pasó alejado de Dios, les aseguro que ni siquiera escribió uno de los salmos. Ni siquiera un verso se le venía a su mente. ¿Verdad? Porque él estaba completamente seco. ¿Verdad? Y vamos a ir rápido, dice en el 8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti, dice Dios, fijaré mis ojos. Y después, ¿verdad?, usa unos ejemplos que aunque parecen un poquito duros, ¿verdad?, un poquito, ¿verdad?, como que no nos gusta mucho, pero dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. ¿Verdad? O sea, en otras palabras, él está diciendo, sean entendidos. ¿Verdad? No pasen por lo que yo pasé, sean entendidos. ¿Verdad? No esperen 9 meses, no esperen un año, no esperen una vida para pedir perdón a Dios. ¿Verdad? Sean entendidos, porque dice que el caballo y el mulo, dice, si usted no lo jala, ¿verdad?, lo jala y, ¿verdad?, para que agarre para donde usted quiere. Si no es así, no va para donde usted quiere. Entonces no esperemos que Dios esté, ¿verdad?, jalándonos para donde Él, para poder ir a donde Él. Sino que dice, sean con entendimiento, seamos entendidos. Dice que si no se jalan, dice, con cabestro y con freno, ellos nunca se acercan a ti. ¿Verdad? No se acercan a ti, entonces seamos entendidos. ¿Verdad? Seamos entendidos, no porque yo se los estoy diciendo, hermanos, ¿verdad?, sino que porque es la palabra de Dios. Este es un salmo de un hombre pecador, escrito, ¿verdad?, a personas pecadoras como nosotros. ¿Verdad? Y este es un salmo de un pecador, ¿verdad?, para otros hermanos pecadores como ustedes. ¿Verdad? Todos somos pecadores. ¿Verdad? Pero tenemos entonces el perdón y tenemos la salvación a través de Jesucristo. A través de Jesucristo, hermanos. Y David escribe este salmo para que nosotros aprendamos. ¿Verdad? Aprendamos y no nos quedemos de esa forma. Si cuando usted peca delante de Dios, cuando usted se equivoca, cuando usted transgrede los mandamientos de Dios, ¿verdad?, y algo lo está jalando, pero no lo está jalando hacia Dios, no es Dios el que lo está guiando. ¿Verdad? No es Él el que lo está guiando, porque Él dice que Él lo va a jalar y lo va a guiar ¿hacia dónde? Hacia Él. ¿Verdad? Hacia Él. Entonces, con este mensaje, hermanos, Dios nos está trayendo hacia Él. ¿Verdad? Hacia Él. No nos está alejando. Él no dice, si ustedes pecaron, ya no los quiero ver. ¿Verdad? No se acerquen a mí. No, Él dice, vénganse a mí y volveos a mí, y yo me volveré a ustedes. Amén, volveos a mí, dice Él, y yo me volveré a ustedes. ¿Verdad? Entonces, Él siempre nos está llamando, hermanos. ¿Verdad? Entonces, el Salmo 134 dice, en ti hay perdón, para que seas, dice entonces, reverenciado. Para eso es que Él nos perdona. ¿Verdad? Para que nosotros entonces le demos a Él la gloria y la honra. ¿Verdad? Para que lo reverenciemos a Él. ¿Verdad? En Colosenses Pablo dice 1:14, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿Verdad? El perdón de nuestros pecados. Así que, hermanos, si nos hemos alejado de Dios por cualquier razón, por X razón que sea, volvámonos a Él. ¿Verdad? Volvámonos a Él, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Espero que, hermanos, que el Señor, así como me habló a mí en este salmo, haya hablado también a sus vidas. Amén. Pongámonos de pie entonces y vamos a orarle al Señor. Le vamos a dar las gracias, ¿verdad? Gracias por su atención en esta mañana, ¿verdad? Y que el Señor les bendiga y los guarde. Vamos a orar. Señor, en esta mañana
Estoy delante de ti, te agradezco, Dios, por esta oportunidad nuevamente que me has dado. Gracias, Señor, por este salmo como el de David, oh Dios, que nos enseña a que podemos ir a ti, Señor, a pedir perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor, por nuestras transgresiones, por la iniquidad, Señor, que hemos hecho delante de ti, por nuestras faltas, Señor. Sabemos que a cada día, a cada momento, oh Dios, fallamos, pero tú, Señor, has prometido perdonarnos. Tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque te fallamos a cada momento. Gracias te doy, Señor, en esta mañana por tu palabra, y que sea bendición a nuestras vidas y que llegue a nuestros corazones, Señor, y que podamos poner por obra, oh Dios, lo que aquí aprendemos. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos.